voy a hablar sobre los tipos de regímenes fiscales de personas físicas y personas morales, así como sus características generales. El temario que vamos a abordar es el siguiente. ¿Qué es un régimen fiscal? ¿Y cuáles son los regímenes de personas físicas, así como sus características? Y los regímenes de personas morales y sus características. ¿Qué es un régimen fiscal? Es el conjunto de derechos y obligaciones que se le atribuyen a un ciudadano, llamado también contribuyente, de acuerdo a la actividad económica que desarrolle y a los ingresos que perciba en determinados periodos. Según estos datos, el SAT ubica a las personas en diferentes tipos de regímenes. Los regímenes fiscales se aplican tanto para personas físicas como para personas morales. A continuación vamos a ver lo que son los regímenes de personas físicas. Previo a eso vamos a ver qué es una persona física. Es un individuo que realiza cualquier actividad económica, ya sea un vendedor, comerciante, empleado, que tiene derechos y obligaciones que cumplir. Los regímenes en los que se clasifican las personas físicas de acuerdo a sus actividades económicas e ingresos son salarios en general por la prestación de un servicio personal subordinado, actividades empresariales y profesionales, régimen de incorporación fiscal o RIF, antes era lo que conocíamos como repecos, arrendamiento y en general por el uso o goce temporal de bienes inmuebles, enajenación de bienes, adquisición de bienes, intereses, obtención de premios, dividendos y en general por las ganancias distribuidas por personas morales y de los demás ingresos. Vamos a ir detallando cada uno de ellos a continuación. El régimen de salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado. Los asalariados son personas contratadas por uno o varios empleadores, también conocidos como patrón o patrones, que les asignan una serie de actividades durante su jornada laboral, les pagan una cantidad de dinero periódicamente y les otorga ciertos beneficios, tales como prestaciones de ley o superiores, como el aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, incluso a veces fondos de ahorro. Eso sí ya es variable, depende de cada patrón, ya es una prestación adicional, y su afiliación al IMSS, lo cual es muy importante. Y también a este pago se le conoce también como sueldo o salario. Algunos ejemplos de asalariados son muchos, son los obreros, secretarias, empleados de mostrador, asistentes, cajeros, entre otros. También, si eres funcionario y trabajador de la Federación de Entidades Federativas y de los municipios, eres un empleado o asalariado, miembro de las Fuerzas Armadas, miembro de sociedades cooperativas, miembro de sociedades y asociaciones civiles y recibes anticipos si prestas servicio a un prestatario en sus instalaciones o si trabajas para personas físicas o morales siendo comisionista o comerciante. Vamos a ver lo que es el régimen de incorporación fiscal, RIF, antes REPECO. Pueden inscribirse aquellas personas físicas que realicen una actividad comercial o presten algún servicio por los que no se requiera título profesional, siempre que sus ingresos anuales no excedan los 2 millones de pesos. Este punto es muy importante. En el momento en que ellos lo excedan, van a pasar al régimen de actividad empresarial. Ahora, ¿cuál es el régimen de actividad empresarial? Pueden tributar a aquellas personas físicas que obtienen ingresos por actividades comerciales, restaurantes, cafeterías, escuelas, farmacias, etcétera, o industriales, minería, textil, calzado, farmacéutica, construcción, etcétera. Y estas, como acabo de mencionar, pues tienen que exceder los 2 millones de pesos. El régimen de servicios profesionales es el que le corresponde a las personas físicas que obtengan ingresos por prestar servicios profesionales de manera independiente, no como asalariado, es decir, que tienen su propia oficina, que se desplazan a las diferentes oficinas de los clientes o a las empresas, pero que no están bajo las órdenes de un patrón directamente, sino que se les contrata para realizar una actividad en particular, especializada, y pueden prestarse a empresas, los servicios, dependencias de gobierno o a personas físicas en general. Ejemplo de ellos son abogados, contadores, médicos, arquitectos, dentistas, ingenieros, entre otros. Todos ellos deben de tener título profesional para poder realizar la actividad de servicios profesionales. Existe otra actividad que es la del sector primario, que forma parte de la agrícola, ganadera, silvícola y pesquera, y esta aplica tanto para personas físicas como para personas morales. En esta, como requisito indispensable, los ingresos de estas actividades deben de representar cuando menos el 90% de los ingresos totales. El régimen de arrendamiento y en general por el uso o goce temporal de bienes inmuebles. Antes de entrar a lo que es este régimen, quiero definirles qué es un bien inmueble.
Son propiedades que no pueden movilizarse, que se caracterizan por ser bienes que están pegados al suelo, ya sea porque forman parte de él o están adheridos a él. Un ejemplo común son la vivienda, el edificio, local comercial, el terreno, etc. Ahora sí vamos a entrar a lo que es el régimen de arrendamiento. Las personas que obtienen ingresos son todas aquellas personas que obtienen ingresos por otorgar en renta o alquiler bienes inmuebles, como es el caso de casas habitación, departamentos habitacionales, edificios, locales comerciales, bodegas, entre otros. Hay ocasiones en que los clientes llegan y me preguntan cuál es la diferencia entre una casa habitación en renta amueblada y una no amueblada. La diferencia radica en el IVA. La casa amueblada se le tiene que, se tiene que pagar el 16% de IVA por ella, y en cambio una casa no amueblada está exenta de IVA. El régimen de enajenación de bienes es aquel en el cual las personas físicas obtienen ingresos derivados de toda transmisión de propiedad de bienes, ya sea a través de una venta o permuta. Recordemos que la permuta es cuando se intercambia un bien por otro, puede ser bien mueble o inmueble. Si realizaste una permuta o vendiste algún bien inmueble o incluso un automóvil, entre otros bienes, estás en este régimen. Regularmente me preguntan cuál es el monto de ingresos exentos derivados de la enajenación de casa habitación para la ley del impuesto sobre la renta. El límite de la exención es de 700,000 unidades de inversión UDIs. Recordemos que el cambio de estas UDIs cambia cada año, entonces hay que estar actualizando esta información, multiplicar las 700,000 UDIs por lo que valga en el año presente cada una. Lo anterior siempre que la operación se realice a través de fedatario público o notario público y el contribuyente no haya efectuado la exención por enajenación de casa habitación durante 3 años inmediatos anteriores a la fecha de la venta. Ese punto es muy importante para cuando presenten su declaración anual de personas físicas por el régimen de enajenación de bienes, ya que si cumplen en o caen en este supuesto que les acabo de leer de la exención, tienen el derecho de poder solicitar en devolución el ISR que pagaron en su momento al notario público. El régimen de los ingresos por la obtención de premios es aquel en el cual las personas físicas obtienen como ingreso un premio al resultar ganadoras en concursos autorizados legalmente, como pueden ser rifas, sorteos, juegos con apuestas y celebración de loterías. Por lo que si ganaste la lotería, obtuviste algún premio en alguna rifa, como por ejemplo un auto, estás en este régimen. Les voy a mencionar a continuación algunas características que se consideran juegos con apuestas y sorteos. Las actividades que requieran permiso de conformidad con la Ley Federal de Juegos y Sorteos, así como su reglamento, las que efectúan los organismos descentralizados, así como aquellas donde el premio se obtiene por la destreza del participante en el uso de máquinas, que en el desarrollo del juego o concurso utilicen imágenes visuales, electrónicas como números, símbolos, figuras u otros similares, que se realicen en territorio nacional. Por ejemplo, cuando van a los casinos, cuando hay maquinitas que pues, regularmente son con figuritas en donde tienen que juntarse la misma cantidad para que se obtenga un premio, ese es un ejemplo. Otro punto que hay que resaltar que se considera juego con apuestas y sorteos es cuando quedan comprendidos en los juegos con apuestas aquellos en los que solo se reciben, capten, crucen o exploten apuestas. Asimismo quedan comprendidos en los sorteos los concursos en los que se ofrezcan premios y en alguna etapa de su desarrollo intervengan de manera directa o indirecta el azar. Pueden ser juegos de cartas, dominó y pues todos los juegos que se ofrecen en los casinos. ¿Tienes ingresos por este tipo de apuestas? Estás obligado a informarlo en tu declaración anual a la autoridad, así como también informar sobre los préstamos donativos y los premios obtenidos durante el año, siempre que estos en lo individual o en su conjunto excedan de 600,000 pesos. Y en su caso de no hacerlo, se consideran ingresos acumulables. Entonces es muy importante que hagas tu declaración anual e informes si sobrepasas los 600,000 pesos. Recuerda que si por el ingreso que obtuviste te retuvieron el impuesto, deben emitirte un comprobante fiscal que ampare los pagos y retenciones. Esto para que tu declaración anual solo sea informativa y no tengas que volver a pagar el impuesto, porque si sobrepasas los 600,000, sí tienes que pagar lo que se acumule como ingreso de impuestos. El régimen de adquisición de bienes es aquel en el cual las personas físicas obtienen ingresos por donación, tesoros, adquisición por prescripción, construcciones, instalaciones o mejoras permanentes en bienes inmuebles, que de conformidad con los contratos por los que se otorgó su uso o goce queden a beneficio del propietario.
En todos los casos, el ingreso será igual al valor de avalúo practicado por persona autorizada por las autoridades fiscales. Un ejemplo de esto, por ejemplo, de mejoras, es cuando ya sea el inquilino, el que no le corresponde, sin embargo, en ocasiones sucede, o el dueño del inmueble le meta, por ejemplo, piso nuevo al bien, o le cambie la cocina, o le cambie los closets. Estos son algunos ejemplos. Entonces ya cae en este supuesto del régimen de adquisición de bienes. Tiene que reportarlo y pagar el impuesto por la diferencia. Obviamente, de acuerdo al avalúo practicado por persona autorizada. Recuerda también realizar el pago a cuenta del impuesto anual y presentar la declaración anual, y si por el ingreso que obtuviste te retuvieron el impuesto, te deben de emitir un comprobante fiscal que ampare los pagos y retenciones, y si no, tú debes de pedirlo, es tu obligación. El régimen de ingresos por intereses es aquel en que las personas físicas obtienen ingresos que les pagan las instituciones bancarias, de seguros y financieras, derivadas de cuentas o inversiones bancarias conocidas como intereses. Por ejemplo, los bancos, cuando tenemos una cuenta de ahorro en el que genera intereses, o bien NAFIN, cuando por ejemplo invertimos en UDIs, ese también aplica, o cuando invertimos en la bolsa que nos genera intereses, también aplica. Y bueno, si no estás dado de alta en el RFC, tienes la obligación de darte de alta para hacer tu declaración anual, además de que debes de conservar la documentación que te emita la institución financiera, que en este caso debe ser un CFDI con los intereses, y además una constancia de retenciones, la cual normalmente se le pide cuando termine el año, para que tengamos esta información para cuando se realice la declaración anual. Un dato que es muy importante considerar es que para presentar la declaración anual de personas físicas, debes acumular a tus demás ingresos, si es que tienes otros aparte de intereses, estos intereses reales. Sin embargo, si solamente obtienes ingresos únicamente por los intereses y no sobrepasan los 100,000 pesos, te debieron haber hecho ya la retención en la institución bancaria, y por lo mismo no es necesario que tú realices tu declaración anual porque ya te hicieron la retención. Entonces ya no es necesario, ya es un pago definitivo en el momento en el que te la hicieron. El régimen de ingresos por dividendos y en general por las ganancias distribuidas por personas morales es aquel en el que las personas físicas, también conocidas como socios o accionistas, forman parte de una persona moral y obtienen ingresos derivados de las utilidades que se generan, también llamados dividendos o ganancias. Si se obtienen ingresos por este régimen, entonces se tiene que dar de alta en el RFC y debes de presentar tu declaración anual. Además de que si por el ingreso que obtuviste te retuvieron el impuesto, que debieron haberlo hecho la persona moral, deben emitirte un comprobante fiscal donde se amparen los pagos y las retenciones. Por lo que las personas físicas que no acumulen en su declaración anual cualquier tipo de ingreso considerado por la ley del ISR como dividendos o utilidades, estarán omitiendo el pago del impuesto causado. En su caso, las personas morales que no retengan a las personas físicas el impuesto adicional serán responsables solidarios del entero y pago de dicha retención. Así que verifiquen los accionistas o socios que la persona moral les haga la retención de impuestos. Esto es muy importante. El régimen de los demás ingresos es aquel en donde se obtienen ingresos diferentes a los que ya vimos de los demás regímenes. Tal es el caso de ingresos por deudas perdonadas, ganancias cambiarias, que tiene que ver directamente con la fluctuación cambiaria, cuando tú compras un bien o una mercancía a un precio, dependiendo del tipo de cambio, y lo vendes a otro más elevado. Entonces ahí ya hay una ganancia en la fluctuación cambiaria. Los derechos de autor percibidos por otros, los provenientes de operaciones financieras derivadas, los dividendos percibidos por algún socio accionista de una empresa extranjera, aquellos procedentes de inversiones en sociedades residentes en el extranjero, ingresos provenientes de planes personales de retiro o de la subcuenta de aportaciones voluntarias, los provenientes de regalías, que es, por ejemplo, cuando se escucha una canción en la radio, entonces el que la canta es al que se le va a dar el dinero que se está obteniendo por reproducir esa canción en la radio, por ejemplo. Otros ingresos también considerados en este régimen son las prestaciones derivadas de fianzas o avales, derivadas de actos o contratos que permitan la explotación de concesiones,
permisos, autorizaciones otorgadas por la Federación, las entidades federativas y municipios, ingresos derivados de cláusulas penales o convencionales, intereses moratorios. Por ejemplo, cuando rentan una casa, en ocasiones, si te pasas del tiempo, te cobran intereses moratorios. Ese ingreso también se debe de acumular. Indemnizaciones por perjuicios, las cantidades que paguen las instituciones de seguros a los asegurados o a sus beneficiarios que no se consideren intereses ni indemnizaciones. ¿Cuáles son las obligaciones en este régimen? Además de acumularlos para efectos de determinar el pago del impuesto sobre la renta, deberán enterar de forma adicional el impuesto sobre la renta que se cause por multiplicar la tasa del 10% al monto al cual tengan derecho del dividendo o utilidad efectivamente distribuido por el residente en el extranjero, sin incluir el monto del impuesto retenido que en su caso se hubiese efectuado. El pago de este impuesto tendrá el carácter de definitivo y deberá ser enterado a más tardar el día 17 del mes siguiente a aquel en el que se percibieron los dividendos o utilidades. Ahora vamos a ver lo que son los regímenes de personas morales. Primeramente vamos a ver qué es una persona moral. Es una agrupación de personas con un fin determinado, el cual puede ser lucrativo o no lucrativo. Un ejemplo es la unión de una sociedad mercantil y una sociedad civil. Estos son de fines lucrativos. Y los no lucrativos son los de la sociedad AC, Asociación Civil, perdón. Al momento de finalizar la constitución de la sociedad es necesario darse de alta en el RFC, el Registro Federal de Contribuyentes, y de acuerdo con su actividad social se podrá tributar en alguno de los siguientes regímenes: el régimen general o el régimen de personas morales con fines no lucrativos. Recordemos también que con anterioridad habíamos visto también el régimen de las actividades primarias del sector ganadero, avícola, silvícola, y de todo lo que forma parte del sector primario. Ese dijimos que era tanto para personas físicas como para personas morales. A continuación les voy a dar las características del régimen general y del régimen de personas morales con fines no lucrativos. El régimen general es aquel en el que las personas que tributan en él son aquellas que tienen sociedades con fines lucrativos, como ya habíamos mencionado en la lámina anterior. Por ejemplo, sociedades mercantiles como sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, entre otras. Sociedades civiles, almacenes generales de depósito, arrendadoras financieras, instituciones de crédito, seguros y fianzas, bancos y casas de bolsa, por ejemplo, y organismos que tienen facultades autónomas, como son organismos descentralizados, que comercialicen bienes o servicios, y fideicomisos con actividades empresariales, entre otras. Entre sus obligaciones fiscales se encuentran darse de alta en el RFC y solicitar la FIEL o firma electrónica avanzada, el expedir facturas electrónicas o comprobantes fiscales, llevar contabilidad electrónica en sistemas electrónicos que tengan la capacidad de generar XML, presentar pagos provisionales o definitivos, por ejemplo en el caso del ISR son los provisionales y los definitivos son los de IVA, presentar la declaración anual, presentar la DIOT o la declaración informativa de operaciones con terceros cuando sean sujetos de IVA, efectuar retenciones de IVA cuando se hagan pagos a personas físicas por servicios profesionales, efectuar retenciones de ISR cuando tengan empleados en el régimen de sueldos y salarios o cuando hagan pagos a personas físicas que presten servicios profesionales, presentar aviso de préstamos o aportaciones para futuros aumentos de capital en efectivo mayores a 600,000 pesos dentro de los 15 días posteriores a que reciban las cantidades, esto ante el SAT. Realizar la declaración anual y dentro de ella especificar la utilidad fiscal, así como la PTU, la participación de las utilidades de los trabajadores, entre otros, dependiendo del tipo de sociedad de que se trate. Ahora vamos a ver lo que es el régimen de personas morales con fines no lucrativos, las AC, asociaciones civiles. Se integran por aquellas personas que no buscan ganancias económicas con las actividades que realizan, es decir, aquellas sin ánimo de lucro. Ejemplo, sociedades de inversión, instituciones de beneficencia, administradoras de fondos para el retiro, sindicatos, cámaras de comercio e industria, colegios profesionales, instituciones de asistencia o beneficencia, llámese Teletón, asociaciones civiles y sin fines de lucro, por ejemplo, la Cruz Roja. Hay una lista extensiva de personas morales que se consideran sin fines de lucro. Les voy a mencionar solamente algunas porque la verdad sí son muchas. Ya si requieren más información les recomiendo que me soliciten las diapositivas para que tengan este dato. Por ejemplo, son instituciones de asistencia o de beneficencia, asociaciones religiosas, sindicatos, cámaras de comercio e industria, asociaciones
o sociedades civiles de enseñanza, de investigación científica o tecnológica, asociaciones o sociedades civiles que otorguen becas, sociedades y asociaciones civiles dedicadas a la investigación, los partidos y asociaciones políticas, instituciones o sociedades civiles que administren fondos o cajas de ahorro, asociaciones civiles de colonos, asociaciones civiles y sociedades de responsabilidad limitada, asociaciones o sociedades civiles autorizadas para recibir donativos. Ahora vamos a ver lo que son las obligaciones fiscales de este tipo de régimen. Se deben de llevar inscripción o dar de alta en el RFC, expedir comprobantes fiscales digitales por internet, los FDIs, ya sea para cuando se acrediten las ventas o bien cuando se realicen servicios o bien por el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, es decir, cuando se renten bienes. Llevar contabilidad electrónica desde que inician sus operaciones. También mandar las balanzas de comprobación y el catálogo de cuentas cada vez que haya algún cambio en el caso del catálogo de cuentas. Deben pagar impuestos, ya sea ISR o las retenciones de IVA e ISR, dependiendo, así como el IVA, dependiendo de cuál sea su caso. Y también se deben de presentar declaraciones informativas cuando se entreguen cantidades en efectivo por subsidio para el empleo. Otras de sus obligaciones son calcular el impuesto anual de los trabajadores. Si resultase diferencia a cargo, deberán enterárselo al SAT a más tardar en febrero del año siguiente. Proporcionar a los integrantes de su sociedad una constancia en la que se indique el monto del restante distribuible, también a más tardar el 15 de febrero. En caso de que seas una sociedad de inversión en instrumentos de deuda o de renta variable, deberás presentar una declaración en la que informes sobre datos contenidos en las constancias que expediste, así como el promedio mensual de las inversiones de cada persona que se emitió constancia, entre algunas otras también dependiendo del tipo de sociedad. Es importante recordar que tanto para las personas físicas como para las personas morales es de suma importancia mantener actualizada la información ante el RFC, esto con el fin de evitar multas o recargos por esta cuestión. Espero que con esta información les haya quedado claro lo que son los diferentes regímenes de persona física y de persona moral. Si quieren mayor información, ya sea que me pidan las diapositivas o bien, si requieren alguna consulta profesional, les dejo mis datos. Mi nombre es contadora Laura Aide Rodríguez Parra. La dirección de mi oficina es Manuela Medina, número 127, Colonia Burócrata. Mi teléfono es 44 21 21 53 50. Mi correo electrónico es laide.parra@gmail.com. Mis horarios de atención son de 9 a 2 de la tarde y de 5 a 7 de la tarde, de lunes a viernes, excepcionalmente los sábados, si es que no puede venir algún cliente. Todo con previa cita, ya sea telefónica o por correo electrónico. Y te invito también a visitar mi blog para que veas más temas de este tipo, el cual es https://tópicoscontablesvarios.blogspot.com. Mil gracias por tu atención.